El senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, le respondió de tal manera al senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, que lo dejó callado y su video se volvió viral en las redes sociales. Así le respondía al senador uribista del Centro Democrático, Ernesto Macías, cuando pretendió insultarme al gritarme miserable. Porque es que ese es el supuesto argumento que tienen desde el uribismo. Intentan insultar, atacar a la persona. Ellos no tienen argumentos sólidos, válidos, para enfrentarse a los argumentos de la oposición o de otras personas, porque es que ellos consideran que lo único que debe haber en este país es guerra, es violencia y es pues el ataque hacia al pueblo colombiano, porque ellos actúan a favor de las grandes empresas terratenientes, de los que financian las campañas políticas de ellos, pero al pueblo colombiano no le dan nada, como sucedió con el subsidio a las microempresas y medianas empresas que el mismo uribismo tumbó y no quiso darle ese subsidio a la nómina de las microempresas, pues porque ellos tienen que actuar a favor de las grandes empresas que le financian sus campañas políticas. Pero yo sí quiero que escuchemos la respuesta del senador Antonio Sanguino a este sinvergüenza del Ernesto Macías, que cree tener argumentos pero simplemente acude al insulto. Lo otro, como una alusión directa, y yo no le puedo aceptar a usted, senador Sanguino, esos señalamientos de relacionar que el regreso del uribismo al poder con las masacres. Ojo, yo no voy a hablar de su pasado ni nada de esas cosas, pero tampoco le permito a usted que nos relacione a nosotros con masacres. Y permítame, presidente, con respeto, decirle, no sea miserable, eso no se hace. Señor presidente, yo debo decirle a los colombianos que nos ven hasta ahora. Primero debo decir que sí se puede relacionar, porque apenas llegó el uribismo al poder, ese tipo de cosas, esos hechos alrededor de todo el país, pues se acrecentaron, se vio un incremento en estos hechos en el país. Por lo menos este año ha sido terrible para las regiones más apartadas de Colombia, a donde el Estado no llega, y todo esto pues se ha incrementado y el gobierno no ha hecho nada. Y curiosamente llega el uribismo y estamos viendo muchísimos más casos de violencia, muchísimos más casos de pues todo lo que se ha presentado con diferentes jóvenes en el país. Y entonces Ernesto Macías, ¿con qué cara viene a decir y a decirle miserable a Antonio Sanguino? Porque relaciona todos estos hechos con la llegada del uribismo al poder. Sí, ahí están los datos y están las pruebas, las evidencias, para que después no venga a dárselas de santo y a dárselas de que gobiernan muy bien, cuando en realidad las pruebas son contundentes y todos los días en las redes sociales se denuncia un hecho de estos tan grave. Y a los colegas que yo no tengo ninguna vergüenza por mi historia y por mi pasado. No tengo vergüenza por haberme insubordinado al Frente Nacional y a un pacto bipartidista excluyente. No tengo vergüenza en haber sido dirigente social, en haber participado en el movimiento estudiantil por la constituyente que dio lugar a la constitución que hoy nos rige. No tengo vergüenza en haber pactado la paz y en haber ayudado a construir una paz que permita que Colombia civilice la confrontación política y la contienda política. Así que estoy listo para cuando quieran examinar mi pasado, no tengo ningún problema. Y en tercer lugar, como se me ha acusado de miserable, yo no sé si quien quiso acusarme de miserables en su bachillerato habrá leído la novela Los Miserables del poeta y escritor francés Víctor Hugo, porque si la leyó, pues seguramente se equivocó queriendo ofenderme, porque sencillamente yo, en virtud de esa novela de Víctor Hugo, me siento muy orgulloso de la calificación de miserable que hace Víctor Hugo. Víctor Hugo escribe además una novela en el siglo XIX, en 1862 fue publicada, una novela además en la época romántica, en el pico del romanticismo francés, que habla sobre el bien y el mal, sobre la ley, sobre la política, sobre la ética, sobre la justicia, sobre la religión. Además, se inspira en hechos de violencia protagonizados por la Policía Nacional Francesa y hace una reivindicación de los oprimidos. Para Víctor Hugo, los miserables son los oprimidos que no resisten la opresión.
Y si me quiso ofender el colega diciéndome o queriéndome descalificar como miserable, según Víctor Hugo, me siento muy orgulloso de ser un miserable y, por supuesto, de tener la dignidad para oponerme a la opresión. Muchas gracias, presidente. De esta manera, el senador Antonio Sanguino pues dejó callado a Ernesto Macías, quien intentó, con un insulto, supuestamente argumentar en contra del senador Antonio Sanguino por un tema que es evidente, como reitero, de lo que ha venido sucediendo este año y que desde el año pasado, desde el 2018 que llega al gobierno el presidente Iván Duque y todo el uribismo, cumple un año en 2019 y ahorita ya cumplió 2 años. El primer año inició a crecer todo este tipo de cosas en el país y ya en el segundo año se disparó. Y más que todo, este año, exactamente en el 2020, que se han presentado por lo menos 50 o más de 50 masacres en todo el territorio nacional y vienen a intentar ocultar eso. Menos mal, pues hay senadores, hay todavía congresistas que dejan callados a todos estos uribistas con argumentos reales, válidos, utilizando literatura como lo hizo Antonio Sanguino para devolverle ese insulto. Eso es inteligencia. Algo de lo que carece Ernesto Macías y todos los senadores del Centro Democrático y todos los miembros del Centro Democrático carecen de esa inteligencia porque ellos basan su vida, su política, sus campañas en seguir a Álvaro Uribe Vélez, en hacer lo que diga Álvaro Uribe, como borreguitos, ahí lo siguen y por eso pues carecen de esa, pues una inteligencia básica para argumentar en un espacio que se supone debería ser solemne como lo es el Congreso de la República. Pero ahí llega cualquier persona como Ernesto Macías que uno nunca lo escucha argumentando de manera inteligente, utilizando argumentos que sean válidos y que sirvan para una discusión, pero sale acá sin ni siquiera desmentir lo que está diciendo o lo que dijo Antonio Sanguino, porque no lo desmiente. Lo que hace es decir, yo no voy a aceptar que usted venga y nos relacione con ese tema, pero desmiéntalo. Solo está diciendo que no va a aceptar que los relacione, pero muestre las pruebas, muestre los datos, muestre las estadísticas, muestre qué es lo que está sucediendo en el país realmente. Pero sale con un insulto que además se le devuelve de una manera ideal, de una manera impresionante, como considero acá con Antonio Sanguino, con quien podemos tener diferencias en diferentes temas. Obviamente el Partido Verde ha tenido pues sus inconvenientes, sus diferencias con nosotros o conmigo, por lo menos en diferentes casos, temas, proyectos de ley, pero en esta ocasión específica le pega tremenda peinada y parada con argumentos concretos, válidos, inteligentes, utilizando literatura, algo que obviamente Ernesto Macías no iba a entender y lo deja pues obviamente sin palabras. Colombianos, nos vemos en la próxima cápsula.